Hola, ¿qué tal están? Comentario de frases de Aristófanes. Como se sabe, Aristófanes fue un escritor de comedias griego, nacido durante el año 444 a.C., en la célebre ciudad de Atenas. A lo largo de su existencia, Aristófanes escribió muchas grandes obras, pero por desgracia, hoy en día solo se conservan 11 de ellas. Algunas de sus obras más destacadas fueron, por ejemplo, Las nubes, Las aves o Las ranas, siendo esta última una elegante sátira contra el célebre poeta trágico Eurípides. A partir de ahora comentaré algunas frases de este gran autor de comedias. La primera dice así: con las palabras la mente tiene alas. En efecto, el poder del lenguaje es inmenso. El lenguaje hablado, el lenguaje escrito, incluso el lenguaje teatral y actualmente el lenguaje del cine, el lenguaje de la televisión, el lenguaje de los medios de comunicación, de Internet, etc. En definitiva, diríamos que el lenguaje, ya desde que empezamos a hablar en la primera etapa de nuestra vida, pues va adquiriendo una importancia cada vez mayor. Y de esa manera nos podemos comunicar mejor, podemos crear ideas, podemos discutir, podemos razonar, podemos argumentar, podemos crear también arte, crear escritos, crear obras, etc. Otra cosa que tenía muy clara Aristófanes, como gran conocedor de la naturaleza humana y de la psicología de las personas, es que cada sujeto puede querer desarrollar sus capacidades, sus talentos, sus potenciales. Y por eso dice, permitidle a cada humano el practicar el arte que domina. En efecto, porque realmente todos queremos poder vivir la vida a nuestra manera, de la manera que deseamos, y es algo que en principio todos podemos hacer. Lo que sucede es que hay que poner los medios adecuados para poder vivir como realmente queremos, y también hay que tener pues una parte de disciplina, de fuerza de voluntad indiscutible para conseguir hacer la vida que más o menos queremos. Por otra parte, también él insiste en la importancia de la patria de cada ser humano, y por eso escribe: la patria de cada hombre es el país donde mejor vive, porque está acostumbrado desde su nacimiento, o casi, si es que ha llegado con algo de edad a esa ciudad o a ese país, pues es lo que representa pues realmente su historia vital, de alguna manera, y lo que ha vivido con más intensidad. Y por lo tanto es entendible que diga este tipo de cosas Aristófanes. También es verdad que la vida se vive en distintas etapas, y eso lo reconoce también Aristófanes en otra de sus frases, en la que dice: todo el mundo sabe que los hombres viejos son 2 veces niños. A mi juicio esto es una exageración, porque se puede llegar a la vejez con un espíritu, si se quiere, juvenil, de alguna manera, una mente juvenil en cierto sentido, pero también es cierto que hay personas que llegan a la vejez y que por distintos problemas pues tienen otras actitudes diferentes. De todas maneras, también es cierto, interpretando esta frase de Aristófanes, que al hacernos mayores hay determinadas cosas que antes parecían más importantes y que pues en la vejez dejan de tener tanta importancia, y pues eso es el resultado de las experiencias acumuladas durante muchos años también. En cualquier caso, el paso del tiempo pues es algo evidente y deja su huella en la mente de las personas, y por eso es entendible que en las distintas etapas de la vida se tengan a veces sentimientos diferentes, emociones en parte diferentes, pensamientos en parte también diferentes, etc. Por otra parte, él también considera que a veces la vida funciona por ejercicio de combinaciones mentales, de alguna manera, porque dice: la desconfianza es madre de la seguridad, algo que parece contradictorio, que la desconfianza sea, diríamos, el origen de la seguridad. Pero sí, porque nos da la oportunidad de ser más precavidos, más prudentes, para enfrentarnos a los problemas de la vida, para enfrentarnos también a los imprevistos que suceden también a todas las personas, y eso es algo que hay que tenerlo siempre presente. También él dice frases que a veces son bastante claras, ¿no? Pero
También se muestra escéptico respecto a las masas de población, a la muchedumbre, etcétera, y dice, por ejemplo, el guiar al pueblo no es cosa de un hombre culto ni de buenos principios, sino de un ignorante y bellaco, porque según su interpretación los dirigentes han sido comúnmente más conocidos por sus errores que por sus aciertos, aunque eso no siempre sucede así. Yo creo que es una generalización excesiva de Aristófanes. En cualquier caso, es lo que él pensaba y por supuesto hay que respetarlo. Por otra parte, eh, él insiste en otra de sus frases que los sucesos malvados proceden de causas malvadas. Y si partimos de que la naturaleza humana en general es mala, pues se entiende mejor esta frase, probablemente. También él, que conoce muy bien las costumbres humanas, porque no en vano era autor de comedias, autor de teatro, dramaturgo, llega a decir lo siguiente: no hay ningún hombre realmente honrado. Ninguno de nosotros se encuentra libre del afán de lucro. Pues es cierto lo que dice, porque en efecto todos queremos conseguir dinero para poder vivir mejor, y eso es algo perfectamente entendible desde una perspectiva egoísta y humana. Aunque, por supuesto, y eso él también lo comparte, Aristófanes, la avaricia o la tacañería son males que hay que desterrar de nuestro carácter, de nuestra forma de ser, porque eso causa mal, causa daño y causa sufrimiento. Y que todos deseemos tener más bienes económicos es algo perfectamente lógico, aunque, por supuesto, dentro de una actitud prudente, por supuesto, y sin excesiva ambición, podríamos decir. También él se muestra agudo, irónico, Aristófanes, en algunas de sus frases, eh, bueno, prácticamente en todas, pero en unas más que en otras, y dice, por ejemplo, los hombres sabios aprenden mucho de sus enemigos. En efecto, porque de los enemigos se conocen los puntos débiles y se puede aprender a no caer en esos mismos puntos débiles para superar y para superarnos a nosotros mismos cada día. En ese sentido, tiene razón también Aristófanes. Por otra parte, él parece que no creía mucho en los dioses, por lo menos de eso se desprende o se deriva de estas frases que él pronunció o que él escribió en las que dice: ¿de verdad crees en los dioses? Yo sí. ¿En qué te basas? En que me aborrecen. ¿No es un indicio verosímil? Aquí lo que da a entender es que la suerte influye mucho más de lo que pensamos en la vida y por lo tanto diríamos que si confrontamos el azar y la suerte con los dioses, parece que sale ganando el azar y la suerte respecto a los dioses, que no pueden solucionar problemas humanos y que son como una fuente de conformismo, básicamente, y de paciencia. En ese sentido, se puede entender quizás mejor lo que él quiere decir, aunque puede haber otras muchísimas interpretaciones de estas frases de Aristófanes, como es natural. También habla en otra de sus frases, Aristófanes, del amor y dice lo siguiente: amor es en consecuencia el nombre para el deseo y la búsqueda de la totalidad. En efecto, porque además el amor se sustancia de muchas maneras diferentes, hay muchos tipos de amor, muchos tipos de amistad, que también forma parte del afecto, del amor, en cierto sentido, y pues realmente eso es lo que él manifiesta, ya que en sus comedias también aparecía, como es lógico, el amor, y era pues un gran conocedor del tema también. En otra de sus frases dice Aristófanes: educar a los hombres no es como llenar un vaso, es como encender un fuego. Claro, porque lo principal no es llenar de conocimientos la mente en principio, sino sobre todo cómo hacer para que cada sujeto, cada persona, busque activamente el conocimiento y de una manera adecuada, rápida, profunda, etcétera. Porque luego, con esa búsqueda de conocimiento, se llenará la mente también de ideas, de conocimientos, etcétera. Y de habilidades también, por supuesto. Porque él considera que para poder educar bien a un niño o una niña se debe fomentar especialmente la búsqueda del conocimiento, la curiosidad, podríamos decir, y eso es la clave de cualquier conocimiento, de cualquier tipo de investigación, y eso pues hay que aplicarlo a la realidad educativa. También eh, Aristófanes manifiesta su desagrado ante los políticos y lo expresa, por ejemplo, en esta frase: debajo de cada piedra se encuentra al acecho un político.
porque para él no eran personas muy apreciadas precisamente, sino más bien lo contrario, los políticos, porque a veces en general hacían falsas promesas, engañaban, mentían, y todo eso pues no era lo adecuado para un ser humano, diríamos, con unos principios éticos adecuados, podríamos decir. También él reconocía la complejidad de la vida humana y así lo expresa o manifiesta en otra de sus frases. En las adversidades sale a la luz la virtud. Podríamos entender aquí la virtud como la bondad, el buen comportamiento, etcétera. Incluso el coraje, la perseverancia en los actos, en las conductas, etcétera. Porque precisamente las adversidades, aunque por supuesto no son buscadas por nadie, en principio, nos dan la oportunidad de poder brillar con nuestro máximo esplendor, en efecto. Y por lo tanto esas adversidades pueden ser superadas y eso nos llena también de alegría. Por lo tanto, en cierto sentido, cuando luchamos contra los problemas, las dificultades, las adversidades, mejoramos nuestro yo, nuestro ser, nuestra conducta, mejoramos nuestras habilidades para afrontar precisamente esas complejidades, esas complicaciones que realmente tenemos todos en la vida y que aparecen a veces con más abundancia, a veces menos. Y todo eso pues hay que contemplarlo también y valorarlo desde un punto de vista ético o filosófico. Por otra parte, también él insiste en la grandísima significación de la experiencia, la gran importancia de la experiencia. En efecto, por eso dice, hay que ser remero antes de llevar el timón, haber estado en la proa y observado los vientos antes de gobernar la nave, porque de esa manera tendremos mayores aciertos tanto en el presente como en el futuro, aprovechándose de la experiencia ya vivida, ya pasada, y que nos sirva de lección o de aprendizaje para el presente y también, por supuesto, para el futuro. También, pues él considera que, por ejemplo, el ser humano o los hombres, en bastantes casos, eso pasaba mucho en la antigüedad, hace pues 2400 y pico años y anteriormente también, que el hombre es el único animal que hace daño a su pareja, porque desde la perspectiva de Aristófanes, y es verdad, en el reino animal ningún animal excepto el hombre ataca de forma premeditada a su propia pareja. Por lo tanto, para él la violencia de género es un mal con el que la sociedad debe acabar. Y eso, pues estamos hablando de hace 2400 y pico años y seguimos todavía en una situación en la que sigue existiendo la violencia de género en España y prácticamente en todos los países del planeta. Por lo tanto, él pues insiste en esa cuestión para resolverla. Tiene otra frase que, bueno, no es tan afortunada como esta última que he comentado un poco y que dice, no es posible vivir con estas malditas mujeres, pero tampoco sin ellas. Lo que quiere decir, con esta frase pues algo llamativa, por lo de malditas mujeres, es que el hombre, el ser humano, siempre ha buscado la compañía de la mujer. Es algo innato que surge por nacimiento en todos nosotros, en principio. Por otra parte, pues realmente eso es lo que él quiere manifestar. En cualquier caso, estaba en contra de la violencia de género contra la mujer. Por otra parte, también él critica la estupidez que existe en su época y en la sociedad y dice lo siguiente al respecto. La juventud pasa, la inmadurez se supera, la ignorancia se cura con la educación y la embriaguez con sobriedad, pero la estupidez dura para siempre. En efecto, yo no soy tan pesimista como Aristófanes y considero que la estupidez se puede superar o resolver o eliminar de alguna manera, pero hace falta la voluntad de la persona para dejar de ser estúpida. Y en ese sentido, soy más optimista que Aristófanes, que considera que una persona estúpida tiene un gran problema difícil de solucionar, porque según su interpretación no hay educación que corrija realmente ese problema. Yo creo que sí, que con educación se puede, y formación se puede corregir totalmente la estupidez. El problema es que la persona quiera educarse y formarse y entender la realidad de las cosas y saber argumentar, razonar, etc. Y eso es lo complicado precisamente para superar la estupidez. Por otra parte, también él da mucha importancia a la educación de los niños, a la educación infantil, y dice, para los niños la educación es el maestro de escuela, para los jóvenes es el poeta.
efectivamente, en la Grecia antigua se da mucha importancia a la educación de la infancia y también de los jóvenes, de los adolescentes, y eso es algo que también contemplaban, por supuesto, en sus proyectos filosóficos y éticos, tanto Aristóteles como Platón, etc. Por otra parte, también él considera que en cuanto a la capacidad de convencer, pues es relativa, porque a veces sirve para que una persona con una extraordinaria oratoria convenza a un auditorio de algo, pero puede haber creencias internas muy profundas que pueden seguir en el sujeto, en el individuo, de por vida hasta su muerte. Por eso dice el propio Aristófanes, incluso si me convences, no me convencerás. Porque es verdad que podemos tener ciertas creencias dentro de nuestro interior que permanecerán iguales hasta la muerte. Eso yo creo que es posible, como también señala el propio Aristófanes. Por otra parte, él consideraba que los actores que representaban sus comedias debían refinar el gusto del público, y así lo expresa. Un actor debe refinar el gusto del público. ¿Por qué? Pues porque hay que buscar la calidad de la interpretación, del arte, y que el público objetivo refine sus propios gustos y que sea más sutil en la contemplación de un espectáculo teatral, por ejemplo, de una comedia, etc. Muchas gracias a todos por su atención. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México, y por último decir que el que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.